¡Ugh! Osos. Comen 40 kilos de comida al día. Seguro que culpa de ellos el salmón es tan caro. Hola amigos inversores, ¿cómo están? El temor de los mercados bajistas siempre está al acecho de los inversores. Por eso te explico de manera corta y clara la definición y significado de mercado bajista. Te contaré acerca de sus características, los orígenes de los también conocidos como bear markets, su relación con la recesión y las conductas que suelen tener los inversores en este ambiente. Por último, te contaré mi visión y qué actitud considero se debe tomar como inversor en estas situaciones. ¿Ya lo vas captando? Se cree que el fenómeno de los mercados bajistas recibe su nombre de la forma en que un oso ataca a su presa, moviendo sus patas hacia abajo. Por ello, los mercados con cotizaciones a la baja se denominan mercados bajistas o bear markets. En cambio, los mercados alcistas es posible que reciban su nombre por la forma en que el toro ataca lanzando sus cuernos al aire. Los mercados bajistas no son tan frecuentes como los alcistas, pero sin duda forman parte de la bolsa. Se considera que hay un mercado bajista cuando las acciones en conjunto pierden más de un 20% de su valor en bolsa respecto a su máximo más reciente. Los mercados tratan de anticipar situaciones futuras que puedan afectar la economía de un país. Es por ello que los mercados bajistas suelen pronosticar la llegada de tiempos difíciles o recesiones, con reducciones de la demanda de productos, de la actividad empresarial, del comercio y también del empleo. Entre las características de los mercados bajistas, cabe destacar el sentimiento de ultratumba reinante. Las caídas prolongadas de las bolsas son el combustible que llena de miedo a muchos inversores, quienes tienden a vender sus activos por temor a un descenso aún más pronunciado de los precios. El mismo miedo que tengo yo de que quienes vean este video no se suscriban, así que hazlo. Una vez desatado el pesimismo, la demanda por activos disminuye cada vez más y lógicamente los precios siguen esa línea. Otra característica de los mercados bajistas es que los inversores suelen tomar ganancias rápidamente cuando hay rallies, habiendo pocos decididos a comprar y mantener apuestas a largo plazo debido a la incertidumbre de los mercados. Por su parte, muchos otros tienen en cambio operaciones de venta abiertas, o sea, ganan dinero si el activo baja. ¿Y tú, posteador compulsivo de frases de Warren Buffett, qué estrategia desarrollas durante los mercados bajistas? Déjame tu comentario. Son muchos los factores que pueden dar origen a un mercado bajista. Entre ellos podemos destacar una economía débil o en desaceleración, el estallido de burbujas de mercado, pandemias, guerras y también crisis geopolíticas. Asimismo, medidas gubernamentales como cambios en los impuestos o en las tasas de intereses pueden dar origen a un mercado bajista. Los mercados bajistas suelen ser más cortos e infrecuentes que los mercados alcistas. Es por ello que la duración promedio de los mercados bajistas del S&P 500 ha sido de 289 días, lo que sería aproximadamente 10 meses, comparado con la duración promedio de los mercados alcistas de 991 días, lo que sería 33 meses. Pueden ser cortos como el crash del COVID del 2020 o bien largos y duros como el del 2000. Citando algunos ejemplos de mercados bajistas, podemos nombrar al que se produjo durante la crisis del petróleo desde noviembre de 1973 a marzo de 1974, o bien el del estallido de la burbuja.com del año 2000 y la caída fuerte del índice S&P 500 entre octubre de 2007 y noviembre de 2008. Por último, cabe decir que en junio del 2022 el SPX ha caído en un bear market, sufriendo una corrección al 20%. No todo es miedo, dolor y uso excesivo de papel higiénico durante los mercados bajistas. Hay ventajas para aprovechar también. Debido a que los precios están por el piso, eso te da la oportunidad de adquirir buenos activos con descuento si tienes el coraje y las perspectivas a largo plazo necesarias. Por lo tanto, los mercados bajistas son duros, pero abren oportunidades muy grandes. ¿O qué? ¿Prefieres esperar a un nuevo máximo de todos los tiempos para comprar? Es difícil mantener la objetividad cuando hay tanto rojo en nuestro portafolio, por lo que no debes dejar que te nuble el miedo y perder el enfoque. Soy fuerte. Mi mamá me dijo que soy fuerte. Asimismo, hay un riesgo mayor de que la empresa en la que estés invertido quiebre debido a las malas condiciones económicas. Ya de por sí este riesgo forma parte de invertir en la bolsa, pero se incrementa cuando hay recesiones que suelen darse antes o durante los mercados bajistas. Resumiendo, Luciano, ok, ahí va. Mi opinión es que las grandes caídas son grandes oportunidades también. Durante los mercados bajistas es positivo hacer un esfuerzo extra para ahorrar algo más de lo normal y pensar en utilizar el dinero para abrir nuevas posiciones.
porque considero que las oportunidades que dan las bolsas durante los mercados bajistas no llegan todos los días. Hay muchas acciones o criptomonedas que caen un 70 u 80% durante ellos, y si bien no se sabe cuánto más pueden caer los activos, los mercados bajistas son tiempos para reunir coraje, elegir inversiones conforme a tus objetivos y riesgo y montar una estrategia para empezar a comprar, la cual por supuesto también dependerá de los fondos que tengas disponibles. Dicen que quienes aprietan el botón de suscribirse tienen buena suerte. Yo que vos no me arriesgaría y lo aprieto.